noches a todos. Queremos desearles un feliz sábado y queremos darles una bienvenida a este espacio que hemos llamado Conversemos a la luz de la Biblia. En esta oportunidad queremos agradecer a Dios primero porque estamos iniciando las horas del sábado y porque vamos a abordar un tema muy importante, muy importante, porque tiene que ver con el anhelo último, ¿no?, del ser humano, de cada ser humano, no del ser humano en general, sino de cada ser humano, de cada uno de nosotros, que tiene que ver con nuestro futuro, ¿no? Con saber qué va a ser de nuestro futuro lejano, ¿no? Estoy hablando de la muerte, o no, ¿no? Vamos a ver hoy algo acerca de eso, vamos a tocar un poco acerca de eso, ¿no? Y entonces, quiero introducir con un pasaje que se encuentra en el Evangelio de según San Mateo y que es muy interesante porque nos abre un mundo de discusión en buenos términos, ¿no? Un mundo de discusión, un mundo de revisión. De revisión, ¿no? Respecto a estos conceptos que en las religiones, en todas las religiones, pero particularmente en la religión cristiana, en las religiones cristianas, es una parte importante del sustento de la fe, ¿no? Se trata de el capítulo 10 de San Mateo, el versículo 28, ¿no? San Mateo, capítulo 10, versículo 28, Dino. Vamos a introducir con esto y entonces vamos a tener una oración para invitar a la dirección, la presencia del Espíritu Santo, porque realmente es importante que nosotros podamos, no sé si vamos a terminar de comprenderlo, verlo en una sola conversación, pero por lo menos abordarlo desde el lugar correcto, ¿no? Exactamente. Desde el lugar correcto y comenzar a indagar, a buscar la verdad acerca de este tema que a todos nos afecta en gran medida. Bueno, Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 28, dice así: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nada más y nada menos. Bueno, con estas palabras que ya son la puerta para un universo de estudio, de análisis, vamos a invitarlos a que nos acompañen en este momento con una oración. Querido Padre Celestial, te damos las gracias por este espacio, por este tiempo que tenemos para reflexionar acerca de las verdades que están reveladas en tu palabra. En esta tarde, más específicamente acerca del alma, ¿no? Del concepto del alma que los humanos tenemos y el concepto del alma que tú presentas en la palabra. Queremos rogarte la presencia y la dirección del Espíritu Santo para que nosotros podamos observar desde el lugar correcto estos conceptos y con tu iluminación, con el discernimiento de lo alto podamos no solamente conocer sobre estos conceptos, sino llegar a ti, a tu carácter, a tu voluntad, a tu manera con que nos ves y con que nos tratas. Te pedimos todo humildemente, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Gustavo Dorado, Dino Rosso, nosotros somos estudiosos de la palabra, no somos pastores, como siempre lo decimos, solamente nos guiamos por la Biblia para contar los conceptos que revelan el verdadero carácter de Dios. En esta oportunidad, bueno, vamos a hablar de un tema especial, como dijo Gustavo recién, pero antes que nada es este programa que estamos haciendo cada 15 días, 2 veces por mes, los primeros y terceros viernes de cada mes. Ustedes nos pueden encontrar tanto en YouTube como en Facebook. Este es un programa, el de hoy va a ser un programa grabado debido a los compromisos que tenemos nosotros
para la semana que viene. Esto va a salir emitido el día 17 de junio. Bueno, así que bueno, este programa es grabado, pero generalmente tratamos de estar en vivo, porque bueno, es un gusto no solamente para nosotros, sino también para quienes quieran participar de esto, ¿no? También pueden preguntar, pueden dar su opinión. Dejar escritos sus comentarios, aunque el programa no esté en vivo o aunque lo vean después de la presentación. Tal cual. Y siguiendo siempre el principio de sola escritura, que es la palabra de Dios. Ahora, nos pueden encontrar tanto, como decía, en YouTube como en Facebook, en Conversemos a la Luz de la Biblia, o con los nombres nuestros nos pueden ubicar también por medio de esto. La idea justamente es contar a partir del texto bíblico las verdades que a veces aparecen como una cotidianidad o como algo que es común, o con creencias que son más populares que bíblicas, ¿no es cierto? Sí. Así que bueno, comencemos con el programa. Esta es la temática que tenemos y arrancamos con el repaso de lo que empezamos a hacer, que es un nuevo estudio, un estudio de varios encuentros que hemos dado en llamar Seréis como Dios, una frase crítica, una frase emblemática que relata no una palabra de Dios, sino una palabra del enemigo, y reflejando cierta cantidad de elementos que fueron inyectados en la mente del hombre al comienzo de la creación y que todavía hoy persisten, siguen existiendo y siguen creyendo en eso. Entonces, arrancamos con el repaso de lo que fue la introducción, ¿no es cierto?, de la semana pasada. Sí, yo a manera de introducción y de repaso querría leer una parte del texto que fue el disparador, ¿no?, de estos temas que estamos teniendo, que se encuentra, Dino, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, ¿no? Versículos 3 y 4 y 5. Sí, el capítulo 3 es la historia de la caída del hombre en el pecado, ¿no? Exactamente. Y es muy importante lo que está escrito allí, porque es la base de la explicación a todas a todo lo que el pecado ha causado, ¿no? Exactamente. Explica el pecado, por decirlo de una forma, sí, ¿no? Por decirlo de una forma, nos ayuda a entender qué es lo que está pasando. Nos ayuda a entender qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, el escenario es las cercanías del árbol de la ciencia del bien y del mal, sí, ¿no? Allí estaba, por alguna razón, la mujer, no especulemos en eso, estaba la mujer, y en el árbol estaba la serpiente, ¿no?, que según el libro del Apocalipsis es el diablo y Satanás, ¿no? La serpiente antigua, dice. Exactamente, en Apocalipsis 12. Antigua se está refiriendo a esta serpiente, ¿no? Entonces, la serpiente le habla a la mujer y le dice, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. A lo que la mujer responde, no. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, ese en el que se encontraba la serpiente, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comeréis, ni le tocaréis, agregó la mujer, para que no muráis. No, Dios les había dicho, el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Así es, ¿no? Entender esto, Dino, entender qué pasó en el árbol de la ciencia del bien y del mal en esos momentos, nos permite entender qué es lo que está pasando hoy. Nos permite entender lo que está pasando hoy. Y además nos permite entender una cantidad de cuestiones que tienen que ver con la fe, con las creencias de diferentes religiones, no solamente la cristiana, sino de prácticamente todas las religiones. Sí. Todas las monogámicas. Todas las que son
politeístas y las que son monoteístas, todas. Sí. Todas. En especial las monogámicas porque tienen la misma creencia del arranque. Así que en la conversación anterior nosotros habíamos hablado de este momento y habíamos resaltado algunos puntos, ¿no? Algunos puntos. Entre ellos habíamos hablado acerca del alma, ¿no? De cómo entender el asunto del alma, de cómo entender el asunto de la muerte, ¿no? Porque está hablando de muerte. Moriréis, no moriréis, ¿no? Seréis como Dios. Dios tiene vida en sí mismo. Entonces, de alguna manera, es importante desde los inicios de la humanidad y desde la caída, para el ser humano, lo que tiene que ver con la vida y lo que tiene que ver con la muerte. Y hoy vamos a abordar, Dino, parte de ese tema, ¿no? Para tratar de ir haciendo haciéndonos una idea un poco más amplia, ¿no? Porque a veces nos reducimos a un versículo o a dos versículos o algo que escuchamos, ¿no? O algo que es de, como decías, de creencia general, ¿no? Yo dije monogámica, en realidad es monoteísta, me equivoqué. Sí, perdón. A creencias que son generalizadas, sí. ¿no? Y eso nos da una mirada muy estrecha. Exactamente. ¿No? Pero la Biblia amplía de manera, en la medida necesaria, estos conceptos, ¿no? Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto del alma, ¿no? Justamente. Y está bueno porque todo surge desde el comienzo. Y ese comienzo, pongámosle una alfiler ahí, ¿no es cierto? Habíamos hablado, esto fue un tema de mucho diálogo entre Gustavo y yo. Yo con una mirada desde otra óptica, otra práctica religiosa, para atender cuál es la contestación a esto, ¿no? Y así que tuvimos unos ratos largos charlando sobre este tema, de cómo presentar el tema, no porque creamos algo diferente, sino porque cómo presentar este tema que es tan importante y que las personas defienden de una manera o de otra con los mismos textos, que es lo que me extraña a mí, ¿no es cierto, Gustavo? Que es con los mismos textos, haces una teoría o haces la otra. De hecho, este tema de este versículo que vos presentaste, Mateo 10, 28, tiene una mirada que puede ser de dos ópticas opuestas. Interesante. Puede ser usada por cualquiera de las dos posturas. Exactamente, pero obviamente con este texto, que no se puede sacar del contexto si no queda tergiversada la verdad, uno puede con otros textos más, otros relatos más, puede complementar la idea que la Biblia quiere expresar. Entonces, para poder expresar la verdad acerca del alma y qué es el alma, tenemos que hablar desde el comienzo, ¿no? Y vos cortame porque hemos hablado bastante de esto. Entonces, y la Biblia comienza con la creación del hombre. Entonces, fíjate que vos, que a los animales, a las cosas, al cielo, todo lo hizo con la palabra. En cambio, al hombre le dedicó tiempo y esfuerzo de manos. O sea, él puso sus manos para construir al hombre. ¿De qué lo hizo? ¿No? ¿De qué lo hizo? Entonces, dice la Biblia, en Génesis capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová formó al hombre del polvo. En otros textos dice de barro fuimos hechos, en Jeremías sobre todo, pero porque es polvo con agua. Dios nos formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. En algunas versiones dice un alma viviente. Un alma viviente. Entonces, es alma, es ser, ¿qué es esto, no es cierto? ¿Qué le sopló Dios al hombre? ¿Ustedes se acuerdan? Alguno habrá visto alguna película por ahí en la cual una chispa hacía que las máquinas tuvieran vida, cobraran idea, Transformers, ¿no? Entonces el cubo ese que daba la chispa, en que los celulares se convertían en seres vivos que querían matar a las personas, me hace acordar mucho a esto. Entonces, cuando Dios le sopla en su nariz al hombre y le dio aliento de vida,
el hombre hasta ese momento era un muñeco de barro al cual le dio vida. Y la vida proviene de Dios. Y eso lo podemos ver en un montón de textos. En Génesis capítulo 3, Dios lo dice con mucha claridad. Sí. Dice, pues polvo eres Y al y polvo al polvo volverás. volverás. O sea, somos, hablando materialmente, somos polvo. Polvo. Ahora, cuando hablamos de esto, ¿sí? Habla del ser viviente, que en el original habla de nefesh, que quiere decir alma. Yo no conozco hebreo, no conozco irish, no conozco el griego siquiera, pero digamos, vos vas al original, ¿sí? En las traducciones del original vas al Strong, y te dice alma. Y alma se puede traducir de maneras digamos, interminables, porque tenés alma para expresar muchas cosas. Muchos sentidos tiene. Muchos sentidos. Entonces tenés alma que, por ejemplo, en Génesis 1.20 dice, produzcan las aguas seres vivientes. Y cuando dice seres vivientes, está hablando de animales, ¿sí? De peces, esa está puesto como alma. Las aves que vuelan sobre los cielos, esta huerta espacial, dice después en Génesis 35.18, ¿sí? También un versículo bastante emblemático. Yo te lo he mostrado otro día porque sí, hay gente que puede interpretar otras cosas. Dice, en la muerte de Raquel, dice, y aconteció que al salirse del alma, pues murió, entre paréntesis está, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Fue cuando nace el último hijo de Raquel y ella muere Benjamín. En el parto. Exactamente, y muere en el parto, ¿no? Y dice que se le sale el alma del cuerpo. Después hay otros versículos, como por ejemplo, Levítico 5.1, dice, si alguno pecare, y cuando dice alguno, está traducido obviamente como un sujeto tácito. Si algún ser, algún alma pecare, ¿sí? Y está traducido como alma también, aunque la palabra ser o persona o alguien significa lo mismo. Está traducido como alma. Y también puede representar una persona, como Levítico 5.15, puede representar a un muerto. Porque dice, hay un versículo que es muy emblemático cuando habla de los tatuajes y de los piercings y qué sé yo, que es Levítico 19.28, que dice, y no haréis rasguños de vuestro cuerpo por ningún muerto, o por un muerto. Y ese muerto significa no la persona, el cuerpo muerto de la persona, sino en memoria de alguien que era. Y ahí está también traducido como alma. No hagas rasguño de vuestro cuerpo por un alma, que ya no está. Ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Y así lo puede traducir como vida. Por ejemplo, en Deuteronomio 27.25 dice, maldito el que recibiere soborno para quitar la vida del inocente, para quitar el alma del inocente. Entonces tenemos otro más que puede estar asociado a un sentimiento. Segunda de Samuel 3.21 dice, y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey de todo Israel, para que hagan contigo pacto y tú reines como desea tu corazón. Y corazón en el original es alma, como desea tu alma. Nosotros le ponemos el sentimiento cultural latinoamericano del corazón como centro de sensaciones, de emociones. Y después Job también vuelve a repetir. Job para mí es algo que después de Isaías es el libro que más me gusta del Antiguo Testamento. Dice así, respondiendo Satanás le responde a Jehová. Por eso lo tomé, porque me interesaba este texto. Dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su alma. Acá dice vida en la Biblia, pero dice por su ser propio. Último texto, creo que lo tengo, digamos, tengo después el otro que lo vamos a usar para después, el otro de Job 19, lo vamos a usar para después. Pero en resumidas cuentas, alma, acá está marcado como la persona conjunto de dos partes. ¿Sí? Después lo vamos a ampliar un poquito. Habla de polvo, muñeco de polvo hecho por la mano de Dios, soplo de vida de Dios. No hay más que eso. ¿Sí? No hay otra formación que el alma compuesto por dos partes. ¿Sí? Después vamos a hablar sobre este versículo que habla de espíritu de mi cuerpo. Pero
Sí, Dino, estaba leyendo acá, el libro de los Salmos es un libro donde encontramos pasajes muy reveladores, ¿no? Totalmente. Y ahí el Salmo 104 es acerca de la creación de Dios. Y si bien está hablando de seres, de otros seres creados, que no son los hombres, está ahí mostrado en forma clara cómo es esto, ¿no? De la existencia, ¿no? Del alma. Porque el alma, como vos bien decías, no solamente se refiere a alguna cosa inmaterial, Sí. sino en realidad como los sentimientos, los pensamientos, los afectos, todo eso, o las intenciones, sino también se refiere a la existencia. Exactamente. A la existencia, ¿no? Entonces, miren lo que dice acá el salmista, ¿no? Salmo 104, está hablando de la creación de Dios, ¿no? Habla acerca de los animales grandes, los pequeños, los que habitan en los mares, ¿no? Dice, todos ellos esperan en ti. Habla del Leviatán allí, ¿no? Que es un animal... El demonio y el leviatán ahí en... Sí. Dice, no, y hablado por Dios mismo. El versículo 26 dice, allí está este Leviatán que hiciste para que jugase con él, ¿no? Entonces, dice el versículo 27, hablando de todas estas criaturas, ¿no? Dice, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Y el 29 dice algo en relación a esto que venimos conversando. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías, versículo 30, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Si bien no está hablando de seres humanos, está hablando de la existencia, porque un animalito existe. No será racional, no estará hecho a imagen de Dios, pero existe. Tiene una existencia distinta a la nuestra es una existencia con propósito, establecido por Dios, y bueno, ellos también tendrán su propósito, pero nosotros no lo conocemos bien. Lo cierto es que la existencia de estos animalitos tienen que ver con el hálito, con el espíritu que Dios les concede. Cuando les retira su espíritu, ¿no? Porque acá dice claramente, por lo menos en esta versión, dice, envías tu espíritu, son creados. Cuando habla de tu espíritu, está hablando de posesivo. ¿A quién pertenece? A Dios. A Dios. ¿No? Entonces dice, cuando les envías tu espíritu, son creados. Cuando les quitas el hálito, dejan de ser, dejan de existir, ¿no? Y vuelven al polvo. Algo similar a lo que le dijo a nuestros primeros padres allí en la puerta del Edén, ¿no? En algún momento ustedes van a dejar de ser, volverán al polvo y dejarán de existir. Exactamente. Justamente que también lo habla de Eclesiastés. Por eso yo decía que alma está referido al ser creado, compuesto de polvo y espíritu de Dios, el aliento de Dios. Exactamente, lo que vos decías que está en Eclesiastés 12:7, que lo vamos a volver a repetir, dice, el polvo vuelve a la tierra, refiriéndose al hombre, hablando de la vanidad, dice, como era, dice, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y ahí no habla de ningún tipo de otro tipo de alma. No, o sea, ahí habla de espíritu de Dios, cuerpo. Ahora, cuando hablamos de aliento de vida, ¿sí? La palabra griega, esto es lo que te comenté antes del Antiguo Testamento. Entonces dice, ¿pudo haber cambiado en el Nuevo Testamento? Porque hay un cambio de semántica que antes era hebrea y aramea, ahora es griega. No, porque el mismo término que se usa para vida en el Antiguo Testamento es el mismo en relación traducida en el griego de aliento de vida, es como un soplo, ¿sí? Un soplo. Se refiere a soplar, a respirar, a dar ánimo, a mantenerlo vivo. Y ahí, por ejemplo, ahí les voy a comentar un par de versículos que están en la Biblia que dice, 1 Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán,
alma viviente, así como está en la Biblia. El poster Adán, espíritu vivificante. Alma viviente, Adán, un ser, alma viviente. El poster Adán, espíritu vivificante. Mira qué interesante, porque cuando está hablando del postrer Adán, está hablando de Cristo, Jesús, exactamente. Cristo, ¿no? Y Cristo, el Hijo de Dios, es el creador. Es el creador. ¿No? Es lo que dice el libro de Hebreos. Hecho ¿no? hombre. Y también el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Exactamente. ¿no? Del primer Adán dice que es un alma viviente. Viviente. Pero del segundo Adán dice que es un espíritu vivificante, o sea, un espíritu que da vida. Que da vida. ¿No? O sea, la vida está en Cristo. El Señor Jesús dijo, yo soy la vida, yo soy la vida. San Juan capítulo 1 dice, en él estaba la vida. ¿No? Y entonces, pero no solamente que está en él la vida, sino que además él puede conceder la vida. Que es lo que leímos acá en Salmos y lo que vimos en el relato de la creación, ¿no? Respecto al hombre, ¿no? Entonces, este es un concepto muy importante, bíblico. Dios nos está hablando con claridad. Nos está diciendo, bueno, miren, ustedes viven, son almas vivientes. Exactamente. Pero yo soy la vida. Y yo soy el que les concedo, la vida. Exactamente. ¿No? Su vida depende de mi vida. Su vida me pertenece. ¿No? Hay por ahí en algún pasaje, Dios dice, los hijos míos son. O sea, nosotros, las almas, dice, las almas son mías. Sí. Mías son, mías. No es que nos pertenecen a nosotros, no es que Dios nos la da, y esto es a propósito de algún concepto que existe, ¿no? Tal cual. No es que Dios nos la da y a partir de ahí nosotros poseemos eso y podemos... y somos, claro, y somos los administradores de eso y nos pertenece por la eternidad. No. Eso no es lo que dice. Lo que dice es que la vida es Dios y la vida es de Dios, siempre. La tuya, la mía, la de todos. Exacto. El hombre es apenas un alma que vive. Alma viviente, que es lo que hizo el comienzo. El comienzo dijo, y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente. Un alma que vive, no es un alma vida. Y acá lo repite Pablo en Corintios, diciendo, repite el mismo concepto que en el original. Primera de Tesalonicenses 5:23, también un versículo que utilizan mucho para hablar de un alma inmortal. Dice así, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, habla de ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y aquí habla... Fíjate, hay dos conceptos. Una que es espíritu, alma y cuerpo, como si fuera un elemento tripartito, en el cual Pablo acá hace como una referencia en un todo. Vos sos todo, espíritu, cuerpo, alma, y lo pone en el medio, un ser. Lo pone como ser. Porque el espíritu aquí lo que está mostrando es el ruaj. El original era el ruaj, el espíritu era... El soplo, la parte racional del ser. Lo muestra como una parte racional del ser. El alma como algo emocional. Todas tus emociones, todas tus direcciones, todos tus sentimientos están puestas en el alma, ¿no es cierto? Poniendo algo separado. Y el cuerpo, la parte física, la corpórea, que es similar al del hombre como el de los animales. De hecho, mucho de nuestro ADN lo compartimos con los animales, ¿no es cierto? Pero no se refiere solamente a un elemento tripartito, porque si no estaríamos hablando en forma diferente cuando hablo en Mateo mismo, que vos leíste, dice que el alma pueden destruir y que el cuerpo va al infierno. O sea, habla de dos partes de un mismo ser. Romanos 8:10 dice, pero Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto,
a causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia. Y aquí, ¿de cuántas partes habla? De dos. Sí, pero y también es interesante porque está hablando de una persona viva y dice que su cuerpo está muerto. Exactamente. ¿No? Pero está hablando de otra manera, porque Pablo dice, cuando vos no sos converso, cuando vos no crees en Cristo, sos un alma que está muerta. Está hablando en un sentido espiritual. Exactamente. Está hablando pero está diciendo que está muerto. Tal cual. Primera de Corintios 5:3 dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, porque hablaba de la lejanía, en ese momento estaba escribiendo en la cárcel, presente en espíritu, ya como presente he juzgado a que tal cosa ha hecho. O sea, acá emitió un juicio acerca de una persona que hablábamos antes, ¿no es cierto? Sí, hablábamos antes. Esta persona había cometido un error. Bueno, entonces él no estaba ahí, no estaba presente porque estaba en la cárcel, pero habla también de dos partes. Espíritu, ¿no es cierto? Como que se podía trasladar en espíritu, en pensamiento, pero su cuerpo estaba en otro lugar. El último versículo, 1 de Corintios 7:4. Asimismo, diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Y ahí habla también de la totalidad de la persona. En cuerpo y en espíritu. No hay más que eso. Dice, pero la casada tiene que tener cuidado de las cosas del mundo que son como para agradar a su marido. Pero cuando habla del cuerpo y del espíritu, habla de una totalidad. Pablo no hace un abuso de expresión arriba, sino que trata de mostrar cada parte, desde tu físico hasta tus emociones, hasta tu raciocinio, tiene que estar encaminado a Dios. Y esa es la disquisición que hace, y acá la verdadera parte es que el alma es el ser completo. A veces la Biblia lo expresa como un sentimiento, como parte de algo que se angustia, porque dice que el alma se angustia, como parte del corazón, como un ser animado, como puede ser una planta o un animal, o como un hombre, pero siempre en dos partes, que es lo que justamente queremos denotar, mostrar, ¿no es cierto? Sí, y son dos partes que solo funcionan cuando están juntas. Tal cual, ¿no? Tal cual. Es lo que dice el relato. Dios sopló su aliento de vida, su espíritu, su ruaj, su vida a ese polvo bien armado, sí, ¿no? Bien combinado, y entonces fue un alma viviente, ¿no? Sí. Y después, unos versículos más adelante, le dice, bueno, un día vas a volver a ser polvo. Con lo cual, le está diciendo, ya no vas a ser un alma viviente, porque el polvo tu cuerpo va a volver al polvo, y como dice Eclesiastés, y el espíritu va a volver a Dios quien lo dio. Es muy claro, Dino. Es muy claro. No hay manera de equivocarse. Podemos, si queremos, interpretar algunas cosas de una manera que se acomode a nuestra mirada, ¿no? Claro. Sobre esto. ¿Sabés cuál es el problema? Que yo creo que hay veces que hay que despojarse del prejuicio. Cuando nosotros a veces leemos algo, lo leemos con un preconcepto. Y hay que despojarse de ese preconcepto para que la Biblia misma te sorprenda mediante la iluminación divina. Claro, yo, como te decía hace un momento, tenemos que escuchar lo que Dios dice, sí, ¿no? Generalmente nosotros... Esto sucedió antes de la charla, ¿eh? Sí. Charlamos bastante de eso. Tenemos que dejar a Dios, tenemos que escuchar lo que Dios nos dice, ¿no? Sí. Y comenzar a pensar sobre eso, ¿no? Yo quisiera volver otra vez sobre el pasaje que leímos al principio. 10:28, sí, de Mateo. Mateo 10:28, porque este pasaje es un problema para los que creemos lo que estamos enseñando ahora, ¿no? Sí. Acerca del alma, sí. Pero también es un problema para los que sostienen que el alma es inmortal, ¿no? Vamos a leerlo otra vez, Dino. Y vamos a detenernos un momentito acá, ¿no? San Mateo capítulo 10. Versículo 28. Versículo 28.
Miren, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿No? Entonces ahí hay un grupo que dice, el alma es inmortal. Por este versículo. Claro, por esta parte del versículo. Por esta parte del versículo, exactamente. ¿No? Pero la segunda parte dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces está diciendo, bueno, no, pero el alma no es inmortal, porque puede ser destruida. Y cuando dice destruida, habla de inexistencia. Sí. Y no somos aniquilacionistas, como dijo alguno, sino que ahí habla de no existencia. La destrucción no hay forma de interpretarla distinto. Destrucción es cuando uno dice, destruí esto, ya dejó lo rompí, lo acabé, ya está, no es más. Si este micrófono hoy es micrófono y yo lo muelo todo, deja de ser micrófono, deja de ser cualquier cosa. Exacto. Entonces, nosotros podemos buscar los que leemos, estamos los que leemos la segunda parte, la última parte de este versículo, y están los que leen la primera parte del versículo. Sí. Entonces, pero es un problema para ambos. O sea, leerlo completo es un problema para ambos, tanto para los que leen la primera parte, sí, como para los que leemos la segunda parte. Y entonces podemos entrar en una discusión interminable, porque a la luz de sí, la interpretación que podamos hacer de esto, podemos acomodar infinidad de pasajes bíblicos, ¿no? Y entonces acomodarlos o a la primera parte del pasaje o a la segunda a la segunda parte del pasaje, ¿no? Pero lo interesante, Dino, es que Dios está hablando de las dos cosas, y las dos cosas son ciertas. Sí, tal cual. Las dos, entonces, o nosotros estamos haciendo una lectura parcial de esta declaración de Jesús, porque esto lo dijo Jesús, no le dijo Pablo, no lo dijo Pedro, no lo dijo Mateo, lo dijo Jesús. ¿No? Acá está hablando de dos cosas distintas. Vamos a hablar, te voy a decir qué mirada tengo yo de esto. Entonces, o nosotros estamos haciendo una lectura incorrecta o estamos haciendo una lectura incompleta. Totalmente. ¿No? Una lectura incompleta, y entonces no estamos viendo lo que Dios nos está diciendo, sino que estamos viendo lo que nosotros queremos que Dios nos diga. Y ese es un error muy grande, sí, tal cual. ¿no? La idea de la Biblia es que Dios se revele a nosotros, no que nosotros interpretemos a Dios, sino que Dios se revela a nosotros y nos diga la verdad, ¿no? Entonces, ¿por qué no giramos un poquito en torno a esto, en lo que vamos a seguir conversando, ¿no? Perfecto. Acá lo que veo también es, off the record, porque esto está fuera del contexto, es, acá habla de la primera y la segunda muerte, que habíamos hablado de esto en otro momento, ¿sí? Que está muy explayado en Apocalipsis capítulo 20, en el que los que matan el cuerpo, pero después cuando venga Cristo, ahí vuelve a estar el cuerpo, y la destrucción final es lo que por eso hace una disquisición entre la palabra matar y destruir. Claro. Matar el cuerpo es lo que Jesús llama el sueño. El sueño, tal cual. Y destruir el alma y el cuerpo en el infierno, es lo que Dios les dijo a nuestros primeros padres: de cierto os digo, moriréis, ¿no? Que es lo que en Apocalipsis se llama la muerte segunda. La muerte segunda, que aparte está puesto como muerte segunda. Justamente, si un alma es inmortal, no necesitaría ser salvada, porque ya el hecho de ser inmortal no estaría siendo necesario ser salvada. Entonces, porque el alma, en ese sentido, digamos, no puede dejar de ser ni siquiera en la potestad de Dios. Si se toma como el alma que no puede desaparecer o que no puede ser destruida. Con lo cual le limita las posibilidades a Dios de accionar también. Le resta soberanía a Dios. Porque las almas son de Dios, entonces Dios no puede hacer la destrucción de ese alma. Con lo cual también, como decís vos, hay un sesgo, ¿no es cierto?, en cuanto a la Biblia. Dios no puede todo. El versículo 3 del capítulo 35 de Salmos dice: saca
la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Si la alma es inmortal, no necesita salvación esa alma porque no puede ser destruida. Dice el versículo 2 del capítulo 86, guarda mi alma porque soy piadoso, salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Entonces uno dice, bueno, si no, el alma tiene que ser salvada, es porque o va para un lado o va para el otro, que es un tema que vamos a ver la charla que tengamos en forma siguiente. Lucas 9:56 dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Interesante texto. Santiago 5:20 dice, sepa que el que haga volver al pecador de su error en su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. O sea que alguien que rescata a otro de la muerte, de la no existencia, ¿sí? Entonces el alma puede dejar de ser. Es un tema que es lo que venimos viendo. Desde el comienzo del ser humano está puesto nuestro chip, como dijiste vos al comienzo, en Génesis 3:4, cuando salta, Satanás dice, no moriréis, y lo dice con el signo de admiración. No moriréis. Y ese es el tema en el cual puso la cuña en la puerta, el alma es inmortal. Y ahí arranca el hombre a pensar que el alma es inmortal. Si no, dice, seréis como Dios, que es el tema nosotros que estamos tratando de forma continua. Ese seréis como Dios revela dos cosas. Una es la inmortalidad del hombre a partir de la existencia y la producción de sus propias leyes, que eso también es parte de lo que vamos a ver más adelante, bastante más adelante, pero hoy que estamos viendo esto, habla sobre la existencia de un alma inmortal, que no lo es, y este texto es muy revelador. A partir de ese engaño del comienzo, el hombre piensa que ya no tiene mortalidad. Sí, Mientras vos buscás, te leo dos textos más. Génesis 2:9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso y que era visto bueno para comer, también el árbol de la vida del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Génesis 3:22 y 23 dice algo que es también revelador. Dice algo que es revelador. Y aquí habla el comienzo de la mortalidad del ser humano, de la inexistencia del ser humano. No lo dije yo, no lo dijo Adán, no lo dijo Satanás, lo dijo el mismo Dios. Génesis 3, 22 y 23, 22, 23 y 24 dice, y dijo Jehová, Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, hablando Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea que la inexistencia del hombre radicaba en sacarle el árbol también de la vida, porque si tomaba y alargaba su mano, iba a ser malo y eterno, e inmortal. El versículo 24 dice, y echó pues fuera al hombre, lo sacó del Edén, y lo puso al oriente del Edén con querubines, y una espada que encendía se revolvía de todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y esto va a ser restituido en el futuro, cuando ya el mal no exista más, sea destruido, inexistencia. El Satanás, sus ángeles y aquellos que le dijeron que no a Dios en la cara. Y ahí va a estar restablecido el árbol de la vida. Apocalipsis 2:7 y Apocalipsis 22, versículos 2 y 14 dicen esto. Les leo el último versículo. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Y esto es a partir de que ya no exista más el mal, ni acá ni en ningún lado. Porque mientras exista el mal, esto no puede ser plasmado. Dios no te puede dar del árbol de la vida si todavía existe la maldad en el universo. bueno, yo mientras vos hablabas estaba pensando en el árbol de la vida, ¿no? Que nuevamente lo que hace es reforzar la idea de que la vida no está en manos del hombre. Exactamente. ¿No? No.
no está en manos del hombre. No es que Dios lo hizo un ser viviente y a partir de ahí la vida es posesión del hombre. No. ¿No? La inmortalidad es inmortal, como algunos dicen, ¿no? Sino que es una vida que es dependiente, ¿no? Decíamos que Jesús fue el Adán, el ser vivificante, o sea, que da vida. 1 Corintios 15, ¿no? Exactamente. Y el árbol de la vida es simplemente un símbolo de eso, ¿no? Es un símbolo de eso, porque el árbol de la vida está en el huerto de Dios, ¿no? Lo encontramos en varios lugares de la Biblia. No solamente estuvo allí en la tierra, estuvo aquí en la tierra, no, sino que ha estado en otros lugares. Exactamente. ¿No? Y es un lugar, por lo visto, que a Dios le agrada, ¿no? Y entonces se llama el huerto de Dios. Sí, porque cuando lo hizo, dijo, puso el huerto del Edén acá en la tierra, pero lo puso él. ¿Quién sabe dónde estaba allá? Y él venía y se encontraba ahí con sus criaturas, con el hombre y con la mujer, ¿no? Pero volviendo otra vez al tema, el árbol de la vida es un símbolo, como lo era en alguna forma el árbol de la ciencia del bien y del mal, que tenía que ver con la libertad, ¿no? Y bueno, ese símbolo es significativo darlo o retirarlo, porque lo que hace es marcar, en el caso del árbol de la vida, la dependencia que el ser humano creado tiene de la vida que proviene de Dios, porque pertenece a Dios, porque es de Dios, porque es Dios. La vida es Dios. Dice, el Señor Jesús dijo, yo soy la vida. No es yo tengo vida, no, yo soy la vida, ¿no? Entonces, toda la vida que nosotros conocemos, Dino, proviene de Él, ¿no? Y como leíamos en el Salmo 104, les quitas el hálito y dejan de ser. Lo mismo pasa con los animales que con los seres humanos, ¿no? Nos quita su aliento, dejamos de ser, ¿no? Exactamente. Y después también pensaba en el tema de la muerte, ¿no? Volviendo otra vez a Génesis, ¿no? Jesús les había dicho, y en el capítulo 2, les dijo, miren, les advirtió, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente, verdaderamente, no figurativamente ni parcialmente, sino ciertamente moriréis. Moriréis. Exactamente. Bueno, Satanás dijo, no moriréis. Hay una confrontación ahí, muy clara. Y entonces, yo lo que quiero ahora es presentar la declaración divina acerca de esto. Dale. No la opinión de un ser humano, ¿no? Sino, o la interpretación de un ser humano, sino la declaración divina, ¿no? Yo te leía hoy, Dino, te comentaba que ahí en el Evangelio de Juan hay un momento en que Jesús está hablando con los judíos, ¿no? Y entonces ellos decían que ellos eran hijos de Abraham, ¿no? Y Jesús le dice, no, ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son hijos del diablo, porque quieren matarme. Y el diablo desde el principio es homicida. Voy a leer textualmente. Dice, capítulo 8 de Juan, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y prestamos atención a esta palabrita, el principio. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora yo hago una pregunta, ¿no? Esto desde el principio, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué momento se está refiriendo? Por eso al principio te dije, marquemos esto del principio porque vamos a tener más adelante. Miren, tenemos sin una ir muy referencia. lejos, acá mismo Juan.
capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y entonces dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueran hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahí te habla de que, el principio de qué, de las cosas cuando Está fueron hablando hechas. de la creación. La creación, totalmente. Está hablando de Génesis capítulo 1. Entonces, Jesús está diciendo, miren, este sujeto del que ustedes están aceptando todas esas mentiras, es el mismo sujeto que estuvo en el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué hizo? Y habló mentira. ¿Y qué habló? No moriréis. No moriréis. ¿No? Entonces, la creencia, la primera vez que se estableció la enseñanza de la inmortalidad del alma fue junto al árbol de la ciencia del bien y del mal. Tal cual. Y de acuerdo a los dichos de Jesús, porque acá lo que estamos leyendo en el capítulo 8 de Juan, el versículo 44, son palabras de Jesús. El mismo que estuvo en el principio, el mismo que creó al hombre y a la mujer. Dice, este sujeto es un mentiroso. ¿Y cuál fue la mentira que les dijo? Bueno, no moriréis. O sea, la inmortalidad del alma apareció por primera vez como doctrina en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y de acuerdo a la declaración de Jesús, es una mentira. Exactamente. Cuando habla de la muerte del alma, hay dos versículos que algunos dicen que no se refiere a eso, que se refiere a la separación indeterminada, ininterrumpida y permanente del hombre que cayó de Dios. Ahí lo establecen como infierno. Pero el versículo es muy claro. Dice, he aquí que todas las almas son mías, dice. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ésta morirá. El versículo 20 del capítulo 18 de Ezequiel dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no se llevará. Voy a ir a límites sobre el tema del pecado. Pero es muy claro, dice que el alma que pecare, esa morirá. Y ahí habla de inexistencias. Digamos, el alma no está separada del cuerpo. El alma, el ser viviente, es alma mientras el cuerpo vive. Cuando no hay alma, ya la persona pasó a modo reposo, diríamos, esperando la segunda venida. En ese caso ya él es un ser que no existe. Está en la memoria de Dios, dice. Voy a leer 3 versículos que están, no importa, es igual a la anterior hoja. Hay 3 versículos que están, que hablan sobre qué pasa cuando el cuerpo muere, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando el cuerpo muere? La Biblia nos da claros indicios de cuando muere el cuerpo, y varios de estos en Eclesiastés, que era justamente el pensador. Salomón, en modo pensador, ahí revelaba el hombre más sabio de la existencia humana. Dice así, el primero ya lo dije, que es Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra, hablando del hombre, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Dice Eclesiastés 3:20 y 21 dicen, todo va a un mismo lugar, todo, todo es hecho polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba, que el espíritu del animal desciende al bajo de la tierra? Lo dice como pregunta, porque ya en esa época ya había preconceptos sobre el tema de que el hombre era superior al animal y tenía una existencia posterior a la muerte. Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Y aquí habla lo que decías vos. No tienen paga porque su memoria es puesta en el olvido. Dejan de ser. No hay otra forma de ser. Eclesiastés 8:8 dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. O sea que él no es propio, no puede decidir por su propia alma, porque ahí habla que las almas son de Dios. Ni potestad sobre el día de la muerte. No valen las armas, ni la guerra, ni la impiedad librará al que le pase. Y algo que dice Daniel, un profeta de los
con letras mayúsculas, respetado por dos creencias interesantes, las creencias más importantes, que dice, versículo 2 del capítulo 12 dice, y muchos de los que duermen en el polvo y en la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Estas dos instancias que hablamos, ¿sí? Estas dos instancias son la primera y la segunda muerte, ¿sí? Pero dice que son despertados. Si están en un lugar después de la muerte, ¿para qué van a ser llamados? Y acá lo explica bien. Yo lo hago en forma filosófica, lo muestro quizás en forma coloquial, con un cierto sentido lógico, pero en realidad la Biblia es muy clara, te dice que son despertados, es que están durmiendo, nada saben, no están en ningún lado. Unos para vida y otros para vergüenza y confusión perpetua. Job 19, y estos son los versículos que me encantan, dice, estos 3 versículos hablan de la verdadera teología que Job tenía, que era sacerdote. Él no era judío, no era romano, él vivía en Uz. Dice, yo sé que mi Redentor vive, y al final se refiere al final, el postrer tiempo, se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, o sea que ya estaba muerto él, inexistencia total, en mi carne he de ver a Dios, o sea, reconstruido, transformado. Hecho un alma viviente. Hecho un alma viviente, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Y aquí no habla que cerró sus ojos para morir en cuerpo y despertó en otro lugar viendo a Dios, porque dice que al final lo va a ver. No lo va a ver antes, lo va a ver cuando Cristo vuelva. Y habla de segunda venida. Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como otros que no tienen esperanza. Y ustedes leen capítulo 5 de Tesalonicenses, dice que van a ser despertados. Y hasta el orden te da de cómo van a subir, ¿no es cierto? Primero con Jesús van a subir las primicias, después los que murieron en él, en su fe. Y después los que vivimos, los que hayamos creado, como dice Pablo, van a subir con él. Ahora, ¿para qué van a volver a revivir los que ya están con él? Claro, la resurrección es un acontecimiento incómodo. Es incómodo, ¿no?, para estos textos. Para aquellos que entienden que el alma es inmortal, ¿no? Tal cual. Porque ¿qué sentido tiene, ¿no?, la resurrección? Si el cuerpo, como uno escucha, no sirve, es mortal, se destruye. Claro. ¿Qué sentido tiene que el cuerpo resucite, ¿no?, si la vida ya es eterna? Y ¿no? Mirá este texto, Apocalipsis 20:13, que ya, digamos, ya vino Cristo, ¿sí? Y dice, y el mar entregó los muertos que había en él. O sea que el mar es el Seol, el sepulcro de muchas de las personas. Dice, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea que ahí habla de un juicio después de la muerte. Si el juicio, y esto es un tema que podemos tratar, si el juicio viene después de la muerte, o sea que tenés que estar esperando el juicio. En ningún juicio nadie es condenado, ¿sí? Por lo menos en la forma racional, nadie es condenado a una prisión o a una libertad sin que antes te juzguen. Tenés que ser juzgado. O sea, la ejecución de la sentencia viene al final del juicio, no antes, ni durante. Ni durante, porque si no, ahí Dios tendría, decidiría arbitrariamente quién se salvó, y ahí hablaríamos ya de predestinación, que es otro de los temas que no te lo dije antes, pero te vamos a tener que tratarlo también. Porque hay gente que ya está destinada a morir eternamente en el supuesto infierno o a vivir con Dios desde que cierra sus ojos al descanso. Y ya ahí habría una parcialidad de Dios y no esperarían un juicio, que el juicio debería ser soberano, ¿cierto? Genuino, para todos igual. Bueno, sabes que mientras vos leías, yo me detuve en el pasaje de Daniel, ¿no? Sí, dice que a vos te gusta el libro de Daniel, ¿eh? Unos van a ser despertados, unos para vida eterna, sí, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Tal cual. ¿No? Esto
aparentemente es un problema, porque los primeros podríamos entender que son los que van al cielo y los segundos son los que van al infierno. Tal cual. ¿No? Para vergüenza y confusión perpetua. Sí, sí, sí. Ahora, el detalle interesante es que unos van a ser despertados para vida eterna. Para vida eterna. ¿No? Los otros no van a ser despertados para vida eterna, van a ser despertados para otra cosa eterna, ¿no? Que no es vida. No es vida. ¿No? Y lo que no es vida, ¿qué es? Muerte, ¿no? Y entonces después habla de confusión y vergüenza perpetua. Pero lo que está diciendo en realidad es que si no resucitan para vida eterna, si no son despertados para vida eterna, son despertados para muerte eterna. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí. Son despertados para muerte eterna. Eso por un lado, ¿no? Y después estaba pensando en San Juan 3:16, Bueno, ¿no? Sí. Que dice que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. mas tenga vida eterna. Y aparte, ¿no?, me gusta el otro versículo, porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, para darle sentencia, sino para que tenga vida en él. Exacto. Y esto deja abierto el tema para otros conceptos asociados a la inmortalidad del alma, que son el infierno. El infierno. ¿No? Por ejemplo, y asociados, ¿no? Tal cual. Entonces, conceptos como los del infierno, que muchos en el mundo cristiano entienden y aceptan de una manera, sí, solo son explicables, solo son posibles, solo son factibles si el alma es inmortal. Y porque sabes qué hacer con ese alma. Claro. O va a un lugar o va a otro. Si el alma no es inmortal, entonces estas cosas no tienen sentido. No tiene sentido. No tienen sentido, no tienen explicación. Aunque aparezcan, se haga referencia a ellas en la Biblia, no tienen la explicación que un grupo de personas le dan, ¿no? La interpretación que un grupo de personas le da. Entonces, seguramente, Dino, en la próxima conversación vamos a estar conversando un poquito acerca de esto, ¿no? Pero es importante que entendamos lo que Dios dice acerca de la vida, lo que Dios dice acerca del alma, lo que Dios dice acerca de la muerte, que es claro. Es claro. Es claro. No existe forma de equivocarse a menos que nosotros busquemos entender una cosa distinta. Y fíjate lo que dice Daniel, que digamos que estaban en inexistencia, estaban durmiendo y después fueron puestos en vida de vuelta. Unos para vida eterna y los otros no. Pero después la cronología es que estaban en inexistencia, todos. Todos está bien, pero yo me quiero remitir, y ya me parece que tenemos que terminar, yo me quiero remitir nuevamente a Génesis capítulo 2, ¿no? Las palabras de Dios. Esta es la palabra de Dios, no es la palabra del diablo, que es padre de mentira, ¿no? Es la palabra de Dios, aquel que dice que es el camino, que es la verdad y que es la vida, ¿no? Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. De todo árbol Dios, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, ¿no? Dios está hablando con claridad sobre una palabra que es clara. Muerte. Sobre una palabra que es clara. Y que más allá de las interpretaciones que nosotros queramos darle, ¿no? No tiene mucha variación, mucha posibilidad de variación, ¿no? Todo lo que nosotros agreguemos a esto
Lo que estamos es uniéndonos a la versión satánica de la muerte, Sí, seguro. que es no moriréis. Conclusión, el alma está compuesta de dos partes y habla de un ser vivo, cuerpo y espíritu de Dios. No existe, según la Biblia, un alma inmortal. Y con esto cerramos, así vamos a darnos en charla sobre un tema nuevo, que es el infierno y el castigo divino, ¿no es cierto? Que son dos partes interesantes. Así que los esperamos en la próxima charla. Vamos a hacer una oración para terminar, ¿te parece? Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por revelarnos, por darnos, Señor, esta luz en tu palabra, Señor, para que podamos hablar a otros acerca de esto, acerca de la verdad, acerca de tu carácter, Señor. Te pedimos que tú bendigas a las personas que escuchen este video y que nos puedan ver, Señor, y que puedan también buscar por ellos mismos y no escucharnos solamente a nosotros estas verdades. Te pedimos a aquellos que puedan verlo y que tú los guíes, Señor, también para que sigan en tu verdad. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, que tengan buena semana.